En esta lección vamos a hablar acerca de los principios del diseño gráfico y de cómo podemos aplicarlos a la hora de diseñar interfaces digitales. Pero antes de comenzar a enumerar cada uno de ellos, vamos a responder la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Qué son los principios del diseño? Bueno, básicamente los principios del diseño son un conjunto de reglas que podemos tener en cuenta a la hora de diseñar para que nuestros diseños sean cada vez más exitosos, entendiendo el éxito como cumplir con el propósito para el cual estamos diseñando cada una de las piezas. Bien, entonces estas reglas son, dependiendo de a quién le preguntes, hay un montón de reglas que seguramente vas a encontrar o algunos principios que no están enlistados en este video, o hay otros que podrán decirte que algunas de las cosas que voy a decir acá no son necesariamente principios de diseño, pero en este caso he decidido hacer un listado de los principios de diseño que me parecen más útiles y más atingentes a la hora de diseñar interfaces digitales. Así que vamos a ver la lista que elegimos a continuación. Y vamos a partir con legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? Bueno, la legibilidad es el acto de hacer que las cosas dentro de una interfaz, dentro de un diseño, sean completamente legibles. Es decir, si leemos el texto que dice aquí, nuestro trabajo es hacer que al usuario le resulte fácil leer los textos que hay en el diseño e identificar la función de cada elemento en pantalla. Es decir, si presentamos una pantalla, una interfaz a nuestro usuario, lo que buscamos en términos de legibilidad es que en primera instancia el usuario pueda leer el texto, ¿cierto? Que el texto no esté demasiado pequeño, que no tenga una tipografía imposible de leer, que pueda leer la información que le estamos entregando. Eso es lo primero y lo esencial. Pero además, como legibilidad, vamos a considerar el acto de que el usuario pueda leer la función de cada uno de los elementos. Mira, vamos a ver un ejemplo práctico. Miremos esta pantalla o esta interfaz. Supongamos que estamos trabajando, que estamos diseñando una interfaz para una aplicación de tienda online, ¿cierto? Y que va a tener una pantalla de login, bueno, o de acceso. Esta sería la pantalla de acceso. Y como puedes ver aquí, hay varios problemas de legibilidad. ¿Cuáles serían estos problemas de legibilidad? Bueno, hay un texto que es el título que dice mi tienda, que está en una tipografía que resulta ser muy difícil de leer. Es una tipografía de tipo manuscrita, y las tipografías de tipo manuscrita nunca se escriben completamente en mayúscula, pero aquí está todo escrito en mayúscula, por lo tanto es muy difícil de leer la palabra o el título mi tienda. De hecho, ni siquiera se distingue la separación entre una palabra y otra. Además, el siguiente texto que dice ingresa tus credenciales para administrar tu tienda online está en un color demasiado claro y que no genera demasiado contraste con el fondo, por lo tanto se hace difícil de leer a no ser que tengas tu vista al 100%. Por lo menos a mí, si yo miro esto, veo que no es lo más fácil de leer, pero puedo leerlo. Pero yo sé que si esto se lo muestro a alguien que usa lentes o a alguien que tiene cierta dificultad para ver, no va a poder leer esto con facilidad. Luego, si miramos los labels que hay sobre cada uno de los campos del formulario, el label que dice nombre de usuario y el que dice contraseña, son demasiado pequeñitos. Nuevamente, alguien a este tamaño en que yo lo estoy viendo en pantalla lo puedo leer, pero si me lo muestras en una pantalla de celular pequeñita, no se alcanza a leer. Y además, si miras, tenemos este campo del nombre de usuario, tenemos el campo de contraseña y luego tenemos el botón de ingresar. Pero el botón de ingresar tiene el mismo estilo que los campos anteriores, por lo tanto no se puede distinguir a primera vista si ese es un botón o es otro campo en donde tengo que ingresar información, ¿cierto? Está todo igual, por lo tanto no puedo leer, no puedo entender cuál es el propósito de cada uno de estos elementos. E incluso el texto que tenemos abajo dice olvide mi contraseña o dice regístrate aquí, pero ¿cómo sé que eso es clicable? Porque no hay ningún indicador que me diga que esto es un texto sobre el cual yo puedo hacer clic. Bien, entonces todos los problemas de legibilidad lo tenemos puesto acá. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Mira, veamos una versión de esta misma pantalla un poquito mejorada en términos de legibilidad. El cambio no es tan drástico, ¿cierto? Los elementos siguen en su mismo lugar, siguen en la misma estructura, pero la legibilidad aumenta considerablemente. El título ya
está en una tipografía que es la misma que tenemos en el resto de los elementos y se puede leer bastante bien. El texto secundario está con un color que genera contraste con el fondo y se puede leer sin mayor problema. Incluso el logo le dimos un poquito más de contraste, no demasiado porque no queremos que llame mucho la atención, pero por lo menos contrasta con el fondo y podemos verlo. Los labels de los campos de texto están grandes y se pueden leer con facilidad, y el botón tiene un color completamente distinto a los campos de texto, por lo tanto identificamos que eso es un botón. Y los enlaces que tenemos abajo, simplemente agregando un subrayado, ya nos indica de manera casi inmediata que esos son enlaces sobre los cuales podemos hacer clic o podemos hacer tap si es que estamos con un celular. Entonces es muy importante tener en cuenta la legibilidad a la hora de diseñar una interfaz digital. ¿Y qué entendemos por legibilidad? De nuevo, la capacidad en primera instancia de leer el texto, que es súper importante, entender la información que se está presentando, y además que se pueda leer la funcionalidad de cada uno de los elementos, que se pueda entender cuando estamos frente a un botón, cuando estamos frente a un input o cuando estamos frente a un enlace. Eso es muy importante, la legibilidad, que no se te olvide. Siguiente principio del diseño, la consistencia. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar bastante cuando hablo de consistencia, que es la confianza. ¿Cómo uno genera confianza con un amigo o con una persona? Bueno, si esta persona te dice que va a llegar a tu casa a las 12 del día a visitarte y llega a las 12 del día, eso te genera confianza porque dijo algo que iba a hacer y luego hizo lo que dijo que iba a hacer. Y la próxima vez que te viene a visitar, te dice una hora, llega a esa hora. La próxima vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como ese comportamiento es consistente, como ese comportamiento se repite una y otra vez, la próxima vez que te diga que va a llegar a tal hora, tú vas a creerle, vas a desarrollar una confianza con esa persona porque conoces su historial de consistencia hacia atrás. Por lo tanto, desde mi perspectiva, lo que genera la confianza es la consistencia. Y en cuanto al diseño, creo que aplica exactamente lo mismo. Mira, lo que queremos hacer desde el punto de vista de la consistencia es que el usuario se sienta a gusto utilizando la interfaz al poder predecir con lo que se encontrará en cada pantalla. Es decir, que el estilo, hablando estrictamente en cuanto a diseño estético, que el estilo que utilizamos en una pantalla sea el mismo estilo que se encuentra en la próxima pantalla y que de esa forma el usuario pueda predecir que el estilo que vio en estas dos pantallas va a ser el mismo que se va a encontrar en la siguiente pantalla, en la siguiente interfaz. Del mismo modo, si los inputs de texto, si los campos para escribir texto son de una forma en esta interfaz, el usuario espera que sean de la misma forma en la siguiente interfaz y en la que sigue, para que haya consistencia entre una pantalla y otra. Y no necesariamente tiene que haber consistencia entre una pantalla y otra, sino que tiene que haber consistencia entre los elementos dentro de una misma interfaz. Mira, vamos a ver un ejemplo. Volvemos al mismo ejemplo de esta pantalla de ingreso a una tienda en línea. ¿Cuáles son los problemas de consistencia que tenemos acá? Son bastantes, pero partamos con los colores. Tenemos un millón de colores acá, por lo tanto no podemos identificar en primera instancia cuáles son los colores corporativos. No podemos saber cuál es el color que identifica a esta aplicación, por ejemplo. Cosa que nos resulta bastante obvio en otras aplicaciones. Por ejemplo, en Twitter sabemos de inmediato que el color celeste o cian es el color de Twitter. En Facebook sabemos que el color azul es el color de Facebook y así sucesivamente. Pero en este caso, ¿cuál es el color de esta aplicación? No lo sabemos. Y además, hay diferentes tipografías. Podemos ver que la primera tipografía, la que dice mi tienda, es una tipografía que tiene un serif cuadrado, un serif romano, pero el que sigue es una tipografía que tiene serif, pero que tiene un serif puntiagudo, mientras que el otro tenía un serif cuadrado. Luego tenemos una tipografía sin serif y fíjate que arriba tenemos los elementos centrados, pero luego nombre de usuario se nos va un poco a la izquierda, luego la contraseña se nos centra con el botón de ingresar, pero al final tenemos un texto alineado a la derecha.
todo esto es completamente inconsistente. E incluso, no solamente en cuanto a la posición y a los textos, sino que en cuanto a los tamaños. Fíjate que el nombre de usuario, el campo de nombre de usuario tiene cierta altura, mientras que el campo de contraseña tiene una altura mucho menor. Entonces, es súper importante que nuestras interfaces tengan consistencia, porque la consistencia es lo que hace que se genere confianza y además que los diseños que hagamos se vean profesionales. Veamos cómo podemos mejorar esta misma pantalla a partir de agregarle consistencia. Básicamente lo que estamos viendo es muy similar a lo que teníamos anteriormente, pero puedes ver cómo todo ya, a pesar de que es menos colorido y tiene menos fuegos artificiales llamándote por todos lados, esta versión que tenemos al lado derecho es mucho más sobria y se ve mucho más profesional. ¿Por qué se ve más profesional? Porque tiene mucha consistencia. Fíjate que el logo, el texto de arriba y los textos de abajo están todos centrados. Del mismo modo que están centrados los campos de texto, y los colores, simplemente tenemos el color gris que utilizamos en el fondo y en los bordes de los campos. Tenemos el color gris oscuro que utilizamos en los textos, y tenemos el azul que utilizamos en el logo, en el botón y en el campo que esté actualmente seleccionado, y en los enlaces abajo. Entonces, todo esto se hace mucho más profesional, se hace mucho más consistente y hace que esta pantalla proyecte cierta confianza. Y obviamente esto debería verse reflejado al momento de que la persona haga clic en ingresar. Debería llegar a una pantalla que mantiene esta misma estética, por lo tanto mantiene la consistencia en cuanto al estilo visual de la pantalla. Entonces, yo diría que una forma de conseguir la consistencia es, por un rato o momentáneamente, tratar de dejar de brillar como diseñador, tratar de dejar de hacer que las cosas brillen y no tener miedo a hacer algo aburrido. Cuando estamos diseñando interfaces de usuario, a veces lo aburrido es la respuesta correcta. Y una vez que tengas algo quizás aburrido pero que funcione, ahí puedes agregarle algún toque especial para hacer que esto brille, como por ejemplo hacer que el botón sea azul versus hacer que el botón sea gris, como lo que veíamos en nuestro ejemplo anterior. Uy, me pasé de largo, ahí está. En nuestro ejemplo anterior funcionaba, pero era bastante aburrido, todo de un mismo tono. Entonces llegamos a esta nueva versión en donde, agregándole ciertos elementos de color azul, hacemos que esto cobre cierta vida y se vea más interesante. Entonces, no tengas miedo a partir por algo aburrido, y si luego encuentras que es demasiado aburrido, le puedes agregar algo en particular, pero siempre manteniendo la consistencia. ¿Bien? Vamos con lo siguiente. El siguiente principio del cual quiero hablarte es la jerarquía. Jerarquía hace referencia a un orden, ¿cierto? En donde una cosa es más importante que otra cosa. Se habla habitualmente de la jerarquía política, ¿cierto? En donde antiguamente teníamos al rey, después de los reyes teníamos la gente que asesoraba al rey, debajo de los reyes teníamos a los líderes del ejército, y así sucesivamente. Era algo de lo más importante a lo menos importante, ¿cierto? En cuanto a diseño, aplica exactamente lo mismo, pero la diferencia es que lo que distingue a un elemento más importante de otro menos importante no es necesariamente un poder político. Obviamente, un texto no tiene poder político en una interfaz. Sin embargo, la cantidad de atención que trae un objeto es lo que define su jerarquía. Mira, veamos la descripción. Todo elemento de la interfaz tiene su lugar y su nivel de importancia. Así que en este caso tenemos que usar el tamaño y el contraste para demostrarlo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Veamos nuevamente el mismo ejemplo. Aquí tenemos la misma interfaz, pero con varios problemas en cuanto a jerarquía. ¿Qué es lo primero que ves cuando miras esta interfaz? Seguramente lo primero que ves es el icono del gato, que en este caso estamos usándolo como ejemplo de logo. Y seguramente lo que sigue es el botón "Olvidé mi contraseña". Pero realmente la persona que diseñó esto, suponiendo que alguien lo diseñó, obviamente lo diseñé yo como ejemplo negativo, pero supongamos que esta fuera una interfaz real y la estamos mirando. ¿La persona realmente pensó cuál era el elemento más importante acá?
Porque realmente es lo más importante el logo en esta interfaz. ¿Es realmente el botón que tenemos que destacar el olvidé mi contraseña? No necesariamente. Ahora, ¿es necesariamente importante el texto abajo que tenemos aún no tienes una cuenta, regístrate acá? No lo sé. Entonces, ¿por qué sabemos, por qué nos llama la atención el icono del gato y por qué nos llama la atención el botón de olvidé mi contraseña? En primera instancia porque son los elementos más grandes, ¿cierto? La forma más básica de generar jerarquía es crear un elemento grande. Lo siguiente es el contraste. Podemos ver que el color de fondo gris contrasta mucho más con el color azul que con el color gris del botón ingresar. Entonces eso también hace que este botón llame más la atención. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que debería ser importante para que el usuario pueda entender esta interfaz. Creo que debería ser importante el título, ¿cierto? Que se entienda que esta es mi tienda. Por lo tanto, el título debería llamar atención. Pero ya que está tan pequeñito aquí, no llama la atención. Ahora, el botón o la acción más relevante en este caso es el de ingresar. Pero, por cómo está diseñado acá, no llama la atención. Por lo tanto, hay un error en la forma en que están creadas, en que están diseñados los elementos acá. Por eso, para mejorarlo, deberíamos hacer algo como esto, ¿cierto? Achicar el logo porque nos basta con que el usuario sepa que el logo está ahí y que esta interfaz representa a cierta marca. El título debería ser mucho más grande para capturar la atención y que lo primero que la persona vea o lo segundo que la persona vea sea el título y sepa dónde está, básicamente. Que el botón ingresar sea el elemento más importante porque esa es la acción que el usuario está tratando de conseguir acá. Nadie llega a la página de login para no loguearse, ¿cierto? Entonces, aquí obviamente el usuario llegó a la página de ingreso para ingresar. Por lo tanto, ese debería ser el botón que tenemos que destacar. Los otros tenemos que mostrarlos, las otras acciones de olvidar mi contraseña y de registrarse, tenemos que mostrarlas, pero no como elemento principal, como elementos secundarios que tienen menos importancia. Entonces, como puedes ver, si bloqueas por un momento la pantalla y miras solo la versión actualizada, vas a notar que si miras para el lado y luego miras acá, los elementos que más llaman la atención son el botón de ingresar y el título Mi tienda, y luego, ya teniendo esa información, tú puedes escanear el resto de la pantalla y entender de qué se trata. Mientras que en la que tenemos al lado izquierdo es un menjunje de cosas en donde está todo peleando por tu atención y no sabes bien a dónde mirar, mientras que las cosas importantes como el título están demasiado ocultas. ¿Bien? Así que cuida la jerarquía y recuerda siempre que en esta jerarquía de la cual estamos hablando, lo más importante es la cantidad de atención que atrae un elemento. Vamos con algo de lo cual ya hablamos un poquito, pero tenemos que profundizar, que es el contraste. ¿Qué es el contraste? Todos sabemos lo que es el contraste, ¿cierto? Cuando tenemos algo de una forma y tenemos otra cosa que es completamente distinta, eso genera contraste. Y en el diseño, la atención del espectador se siente atraída hacia donde hay mayor contraste. Así que es tu trabajo como diseñadora o como diseñador usarlo a favor del objetivo de la interfaz. Vamos a saltar directamente a un ejemplo. Si miramos esta interfaz, vamos a ver que en primera instancia nuestra opinión puede ser que, oye, esta es una buena interfaz. Tiene un título que se entiende, tiene el logo y abajo tiene el formulario, está todo centrado, tiene bastante consistencia, tiene legibilidad, etcétera, etcétera. Pero hay un problema importante en cuanto a el contraste, porque el contraste que tenemos arriba es demasiado fuerte, por lo tanto nos quita la atención de aquello que nosotros queremos resaltar. Que en este caso, en esta interfaz de acceso, lo que tenemos que destacar es decirle a la persona, hey, aquí tú puedes ingresar. Pero lo que estamos haciendo es decirle, hey, mira, hay un título y hay un logo. Si usamos ese mismo estilo estético, pero lo llevamos a usarlo al servicio de nuestra interfaz, podríamos llegar a tener algo como esto. Y fíjate que cambia bastante porque llevamos ahora el contraste hacia donde tenemos nuestro elemento más importante, que es el formulario de acceso. Por lo tanto, la persona va a llegar acá, va a ver esta zona de mayor contraste, le va a llamar la atención, esta zona de contraste va a ver, hay un formulario. Ah,
¿Y de qué se trata este formulario? Va a subir la mirada y va a ver el título, que podríamos decir que es el segundo elemento de mayor relevancia o con mayor jerarquía, y va a ver, entonces esto es mi tienda y puedo ingresar con mis credenciales, y va a volver a ingresar sus datos en el formulario. Mientras que en la primera versión, si bien no es una mala interfaz, pero el contraste está puesto en el lugar equivocado, llamando toda la atención arriba, sin dejar que la persona entienda de manera rápida e instantánea de qué se trata esto. ¿Bien? Vamos con el espacio negativo. El espacio negativo es el espacio en blanco de un diseño, o el espacio que existe entre los elementos de un diseño. Entonces, en un diseño son tan importantes los elementos que hay en la composición como el espacio que hay entre ellos. Vamos a ver un ejemplo inmediato de esto. Miremos esta interfaz. De nuevo, lo mismo. Tenemos el logo, tenemos el título, tenemos el texto de introducción, tenemos los campos y tenemos los textos de abajo. ¿Qué pasa con esto? Si bien están todos los elementos alineados, hay consistencia, la tipografía es consistente, el problema que nos enfrentamos acá es que está todo pegadito, está todo unido. Y el ojo humano, las personas cuando observamos un diseño, cuando observamos una composición, tendemos a agrupar los elementos. Y para agrupar los elementos nos basamos en la cercanía entre los elementos en sí. Por lo tanto, si tengo un título y tengo un subtítulo y estos están juntitos, voy a asumir que esto es un bloque. Luego, si tengo un campo, otro campo y un botón, voy a asumir que esto es otro bloque, y si luego tengo otros elementos, voy a asumirlos como un bloque. Por lo tanto, tengo que utilizar el espacio entre los elementos a favor de mi interfaz para que la persona que esté observándolo pueda agrupar esto, pueda ordenarlos jerárquicamente también, y luego leerlos de acuerdo a esa agrupación que hizo. Porque lo que estamos haciendo con esta interfaz es, de alguna forma, tirarle todo encima y decirle, mira, aquí está todo, ¡pah! Toma, lidia con él por tu propia cuenta. Pero si hacemos sutiles cambios a esta interfaz, como lo que estamos viendo ahora, en donde subimos el logo, separamos el título y la introducción y los unimos más arriba, dejamos que el formulario esté por su propia cuenta y luego separamos los enlaces abajo, le damos cierto respiro al usuario para que pueda ver primero el título y la introducción. Mi tienda, ingresar con mis credenciales. Perfecto. Ahí puede visualmente dar un respiro y pasa al siguiente ítem, que sería el formulario. Ok, tengo que ingresar nombre de usuario, contraseña y tengo un botón. Luego respira nuevamente y tengo otros elementos. Puedo recuperar mi contraseña o puedo registrarme en este enlace. Mientras que en la primera interfaz, en donde está todo pegado, es como mi tienda ingresa nombre de usuario, contraseña, y fue como mucho. Podemos hacer que el usuario colapse y no quiera utilizar nuestra interfaz. Así que tenemos que usar el espacio negativo a nuestro favor. Y ahora vamos a hablar acerca de la escala. La escala se refiere al tamaño de los elementos. Bien, entonces, el tamaño de los elementos de un diseño determina su importancia y el nivel de atención que atraen. Tal como lo dijimos anteriormente, cuando pusimos el icono del gato así súper grande y con un color muy contrastado con el fondo, obviamente iba a llamar la atención. Y podemos mirar esta misma interfaz, pero vamos a ver que aquí tenemos un montón de problemas en cuanto a escala. Vamos a ver que el logo esta vez está tan pequeñito que ya ni siquiera lo alcanzamos a ver. Vamos a ver que el título está más pequeño incluso que el texto de introducción. Vamos a ver que los labels de estos input están en tamaños diferentes. Y este es un tip muy importante a la hora de diseñar. Fíjate que el label nombre de usuario y el label contraseña no están del mismo tamaño, están ligeramente distintos. Y cuando hay dos elementos dentro de un diseño que están ligeramente distintos, no parece, ante la percepción del usuario, no parece que fuera algo que haya sido hecho a propósito. Parece más bien que fuera un error. Por lo tanto, si vas a cambiar el tamaño de dos elementos en un diseño, procura que el cambio sea notorio, drástico, para que el usuario al verlo diga, esto se hizo a propósito, y que no diga, esto fue un error, se le quedó más pequeñito. Bien. Y podemos ver también que el input del nombre de usuario está mucho más ancho o más alto que el campo de contraseña, mientras que el de contraseña está mucho más ancho. El botón
Para ingresar lo reemplazamos por una flechita y está muy pequeñito, probablemente con un dedo no lo puedo tomar. El botón de olvidé mi contraseña está ligeramente más grande que el de registrarse. Entonces es un desastre esta interfaz en cuanto a al manejo de la escala. Y vamos a ver una versión distinta de esta pantalla y podemos ver que incluso a pesar de poner elementos muy grandes, podemos aún así manejar la atención de nuestro visitante o de nuestro usuario manejando el contraste. ¿Bien? Porque fíjate que en la primera dijimos que el gatito estaba muy pequeño, que no se alcanzaba a leer. Y que el problema que teníamos en una de las pantallas que vimos anteriormente era que el gato estaba demasiado grande y llamaba mucho la atención. Y fíjate que en esta pantalla pusimos el gato incluso más grande que en la anterior, pero llama menos la atención. ¿Por qué? Porque no solamente manejamos la escala, lo agrandamos mucho, pero bajamos el contraste. Entonces, al bajar el contraste, estando muy grande, llama menos la atención incluso que si estuviera más chiquitito, pero con mucho contraste. Y fíjate que el título Mi tienda lo pusimos súper grande, enorme también, solo para ejemplificar que hay elementos que podemos poner muy grande y que hace sentido tenerlos muy grandes siempre y cuando manejemos la atención de nuestro usuario de manera útil. Por ejemplo, pudimos poner el título así de grande gracias a que creamos esta división entre sección cabecera y sección formulario, y la sección cabecera está bastante contrastada, pero no contrasta tanto como contrasta el color azul con el gris abajo. Por lo tanto, a pesar de que hay contraste, no compite con el contraste que tenemos en el botón abajo. Por lo tanto, siempre vamos a hacer que el botón en este caso siga siendo el elemento más contrastado y luego el título, y así el usuario va a poder ir leyendo hacia abajo. Igual esta es un ejercicio experimental y puede jugarse con esta interfaz de muchas formas, jugando con con el contraste y la escala, pero sirve en este caso como ejemplo para demostrar que podemos utilizar la escala a nuestro favor para crear diseños interesantes, pero que no debemos perder de vista que nuestro objetivo en este caso al diseñar interfaces es que el usuario pueda realizar la tarea que llegó a esta interfaz a realizar. Así que en definitiva, lo que hemos visto en este video son los principios de legibilidad, consistencia, jerarquía, contraste, espacio negativo y escala. Dependiendo de cuál sea el libro de diseño que decidas tomar, pueden haber más o menos principios enlistados, pero creo que estos son los más relevantes a la hora de diseñar interfaces digitales. Entonces, lo que hablamos en esta lección fueron acerca de los principios del diseño. Y lo que tenemos que hacer, o lo que quiero que te lleves de esta lección, es que tienes que utilizar los principios que hemos aprendido para hacer más fácil y agradable el uso de la interfaz. Es decir, usa los principios del diseño como una herramienta para que la interfaz sea mucho más fácil de utilizar y sea un gusto para los usuarios utilizarla. Entonces, lo que queremos con el uso de estos principios del diseño es que el usuario pueda, en primera, comprender la funcionalidad de la interfaz, agrupar visualmente los elementos relacionados para poder hacerle más digerible la información que le estamos presentando, identificar cuáles de los elementos de la interfaz son interactivos y descubrir y realizar la acción más relevante, que en este caso de los ejemplos que vimos acá sería la acción de ingresar. Bien, espero que esta revisión rápida sobre los principios del diseño te haya resultado útil. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios debajo de este video y nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.